¿Cómo están? Vamos a ir con ángulos. La idea de hoy es ver ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios son aquellos pares de ángulos que forman o que suman entre los dos 90 grados. Por ejemplo, pónganse que tenemos este ángulo aquí. Vamos a trazar la semirrecta. Vamos a con complementarios. Bien. Y vamos a trazar este ángulo que tengo acá. Bien, fíjense, a ver, acá tenemos dos semirrectas unidas por su vértice y forman este ángulo que tenemos acá. Pero a su vez yo puedo sumarle otro par de ángulos, sumar otra semirrecta compartiendo una de esas semirrectas. Bien, y tenemos aquí otro ángulo que se forma entre la semirrecta del medio y esta final. Acá hay dos ángulos que comparten esta semirrecta, o sea que son consecutivos al compartirla, y la suma de estos dos va a dar en total un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando dos pares de ángulos suman 90 grados, quiere decir que son complementarios. Pueden ser consecutivos, como en el caso que tenemos acá, o pueden ser no consecutivos. ¿Cómo sería eso? Vamos a hacer lo mismo pero con unos no consecutivos. Trazamos nuestra primera semirrecta, trazamos nuestro primer ángulo. Esperen que hice lío acá. Ahí. Bien. Acá tenemos un ángulo. Para que sea complementario tenemos que trazar otro ángulo y la suma de los dos tiene que dar 190. Pero dijimos que en este caso son no consecutivos. Entonces, ¿qué voy a hacer? No comparten esa semirrecta del medio. Por lo tanto, voy a trazar la otra bien paralela. Y acá tenemos el otro par de ángulos, el otro ángulo, para que la suma de los dos nos dé 90 grados. Fíjense, acá tenemos el otro. Entonces la suma de este y del otro que tenemos ahí nos va a dar justamente 90 grados. A ver, vamos a ponerlo con otro color. Supónganse que este es el ángulo A y este es el ángulo B. Este es el ángulo A y este es el ángulo B. Sí, disculpen la letra, pero es muy difícil con el mouse manejarlo. Bien, esto si lo hacemos en forma gráfica, con el transportador lo medimos. Colocamos el transportador, fíjense, acá, ¿ves? Si ponemos el transportador lo podemos medir. Apoyamos ahí y lo vamos a girar hasta que a nosotros nos quede más cómodo. Ahí, giramos un cachito más. Bueno, así lo vamos a ir acomodando, si no es muy cómodo esto, pero hasta, como lo hemos visto en el video anterior, de esta manera podemos medir los ángulos. Bien, ahí ya casi lo tenemos. Ahí estamos y acá. Bien. Está un poquito corrido. Bueno, de acá hasta acá tenemos 90 grados y este mide 10, 20, 37 y el resto esto. Bien. Esto también lo vamos a hacer en forma analítica. ¿De qué manera? Yo sé que la suma 90 grados va a ser igual a la suma de ambos ángulos, ¿no? Entonces, yo puedo calcular cuánto vale cada uno de estos y simplemente hago la diferencia o la sumatoria. Supónganse que vamos a plantear que el ángulo A es igual a 37 grados, con un número redondo, 40 grados. Entonces, queremos saber cuánto va a valer B. Para saber cuánto vale B, lo que vamos a hacer es despejar. Entonces, B va a ser igual a 90 grados, que es lo que nos indica por ser complementario, y le restamos el ángulo de A, que en este caso vale 40 grados. Entonces, nuestro ángulo B va a ser igual a 50 grados. Y de esta forma calculamos analíticamente el valor del ángulo complementario. Bien, veamos el suplementario. Para el suplementario, lo que tenemos que saber es que la suma de los dos ángulos va a medir
180 grados. Trazamos nuestro segmento, siempre con nuestras flechitas. Bien, y supongo que acá tenemos el centro. Y trazamos este acá. Estos son consecutivos porque comparten esta semirrecta. Bien, tenemos este ángulo que se forma acá y este ángulo que se forma acá. Supóngase que este es C y que este se llama ángulo D. Bien, la suma de C y D nos va a dar 180 grados. Son consecutivos porque comparten esta semirrecta. Puede ser que no sean consecutivos, sí. Vamos a hacer un suplementario que no sea consecutivo. Vamos a cambiar la herramienta. Vamos a cambiar el color, ya que estamos. Vamos a ponernos en violeta. Bien, vamos a trazar uno. Supónganse que tenemos este. Bien, acá tenemos un ángulo. Y ahora vamos a trazar el otro bien paralelo a este, lo más paralelo posible. Con regla sería mejor, escuadra. Y trazamos el otro. Fíjense acá que la suma de ambos ángulos, o sea, la suma de este ángulo y la suma con este, nos va a dar 180. Pero en este caso son no consecutivos porque no comparten la semirrecta del medio. Esto es en forma gráfica, pon el transportador, medimos y ahí vamos a obtener los valores. Pero también lo podemos hacer en forma analítica. Y lo que tenemos que tener en claro acá es que al ser ángulo suplementario, la suma de los ángulos es igual a 180. Esto como primer medida o primer punto importante. Si supongamos que ahora que C, el ángulo C, es igual a 80 grados y tengo que calcular el valor de D, lo que voy a plantear es que 180 grados menos el valor de C, que en este caso es 80, va a ser igual al valor del ángulo D. Y por lo tanto el ángulo D va a medir 100 grados. Y de esa manera, en forma analítica, podemos calcular el valor del ángulo suplementario. Entonces, resumiendo, si nos dicen calcule o grafique ángulos complementarios, yo ya sé que tengo que trabajar con dos ángulos y la suma de esos dos nos va a dar 90 grados como tenemos este caso. Y si encima nos dicen que sea consecutivos, vamos a compartir la semirrecta del medio que la utilizan ambos ángulos. Y si nos dicen complementarios no consecutivos, como este caso de acá, no comparten la semirrecta y la suma de los dos tiene que dar 90. Si lo hacemos en forma analítica, vamos a tener en cuenta esta propiedad de acá. ¿Sí? Que la suma de los dos ángulos es 90 y a partir de ahí despejamos. Ya sea que querramos hallar A o B. En el caso de los ángulos suplementarios, tenemos que partir de la premisa que la suma de los dos ángulos, tiene que haber un par de ángulos, nos va a dar 180 grados. Entonces, pueden ser consecutivos, que compartan esta semirrecta como tenemos en este primer caso, o pueden ser no consecutivos, que no comparten esa semirrecta como en el segundo caso. Y en forma analítica lo que vamos a tener en cuenta es que la suma de los dos ángulos tiene que dar 180 grados, como estamos marcándolo aquí arriba. Entonces, si queremos calcular C o D, nos van a dar un dato, obviamente el valor de uno de los dos, planteamos la diferencia y el resultado nos da el valor del otro ángulo. Bueno, espero que se haya entendido. Un beso, un saludo para todos.